Pero quizás sea el paréntesis antes de su venida, en que vamos a ver cosas que no hemos visto por mucho tiempo. Porque no está todavía la pantalla, pero esta mañana en Moncada lo hemos pasado y cuando esté lo quiero pasar, ¿no? Ayer tomé fotos de los hombres rompiendo esto, los hombres trabajando, y unos arreglaron el suelo, los otros estaban ahí, los otros secaron el escombro, y me bendijo tanto. Y se lo decía a Ramón. Muchos de los que vinieron ayer, milagrosamente contra todo pronóstico, Dios ha prosperado sus familias, Dios ha bendecido sus casas, pero me he dado cuenta que es gente que tiene amor por la obra de Dios y se sacrifica. Entonces, nos damos cuenta que esto abre los cielos. Y me bendijo tanto porque tengo las fotos y a ver si el próximo domingo las pasamos, ¿no? Unos estabais aquí, ellos y algunos, o sea, los que pudisteis de vosotros, estabais aquí. Pero al mismo tiempo, a las 3 de la tarde, estaban otros yendo a Barcelona a buscar alimentos y a repartirlos después en el local. Y por la noche salieron al campamento urbano este que se ha montado en Arco de Triunfo, que es una tragedia lo que se está viviendo ahí, ¿no? Dieron más de 100 comidas, de sopa caliente y así, ¿no? Y con cacao caliente, lo que sea. Y, ¿sabes? Me sobrecogió que eso es el pueblo de Dios, donde todos cabemos y donde Dios quiere usarnos a todos. Y no voy a hablar de esto, pero sí quería dejarlo. Darnos cuenta de que Dios está abriendo los cielos y son tiempos de oportunidades. Los que fuisteis en Navidad, al especial de Navidad vino el alcalde y la regidora. Y bueno, para mi propia vergüenza, aquello se llenó de tal manera que yo pensé, corremos todo el riesgo de que nos cierren, porque se superó muchísimo el aforo, ¿no? Esa fue la realidad. Vino a verme una persona del ayuntamiento porque estamos haciendo trámites para ampliar y lo que me dijo es: ustedes no se preocupen porque el alcalde ha metido mano en esto. Ha llegado el lunes y le ha dicho al de urbanismo: mover los papeles de esta gente porque esta gente necesita espacio. Gloria a Dios. O sea, lo que podía haber sido te cerramos, porque se saturó como 70 personas más del aforo por lo menos. Hizo que el alcalde dijera: vamos a mover los papeles de esta gente. Y fue el alcalde, luego vino esta persona, y eso me habla de que Dios ha abierto los cielos. Aprovechemos, y el testimonio que habéis estado contando, el del domingo pasado también, Dios ha abierto los cielos, vamos a aprovechar. No voy a hablar de esto y no sé por qué, pero iba a hablar de otra cosa y esta noche no he podido dormir, y de verdad pienso que Dios quiere que comparta otra cosa, diferente de lo que tenía preparado, y tiene que ver con que siempre a lo largo de la vida y alrededor nuestro va a haber dos voces, bueno, tres. Una sería nuestra voz interior, nuestro yo, ¿no? Pero quiero hablar hoy de otras dos voces. Otra sería la voz del sistema de este mundo, llámese diablo, llámese filosofía, disfrazados de un tío tuyo, un primo mío, ¿vale? Pero la realidad es la voz de este mundo, y la otra es la voz de Dios. Y ver la diferencia de el efecto que produce en cada uno de nosotros estas dos voces, la voz de Dios y la voz del diablo, disfrazado de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, dependiendo de qué voz escucho en este tiempo, yo voy a estar bien, yo voy a ser productiva, yo voy a sentirme bien yo porque me siento en el centro de la voluntad de Dios. Y de verdad esta hermana que se encarga de llevar esta ayuda por las noches del sábado me decía esta mañana: yo puedo estar, y en verdad he estado muy enferma, varias veces en el hospital, yo puedo estar muy mal, pero el sábado cuando llega la hora de preparar es como que a mí no me cuesta. Bueno, porque ella entiende la voluntad de Dios para mí. Dice: yo siempre quise ser misionera desde pequeña
Dice, el domingo pasado, cuando oía a Débora predicar, yo me quería ir para Turquía con ella. Pasa que está casada, claro. Pero dice, yo me hubiera ido a Turquía con ella. Entonces dice, yo que no puedo ir, sí puedo llevar comida, y siempre va un grupo que de hecho Karina y Gilles también van siempre. Entonces ella va sirviendo la comida, se lleva manta, se lleva ropa de abrigo, lo que sea, y otros van y les hablan, les invitan, les hablan. Entonces dice ella, yo, hermana, es que me mejoro los sábados por la tarde, aunque esté mala. Entonces, ¿por qué? Porque si ella sabe, esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón y ahora yo tengo la oportunidad de hacerlo. Y no hay nada mejor que cuando nosotros somos conscientes, estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Tiene razón esta hermana que se llama Cecilia. Nos sentimos bien, da igual cómo. No nos pesa. Entonces, para poder hacer lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, para que nosotros nos sintamos bien, para que nosotros seamos producidos, tenemos que prestar mucha atención a qué voces estoy escuchando. Y siempre recuerdo, ¿no?, hablando de la voz del diablo, cómo saber, y esto lo decimos en el ABC siempre, cómo saber que el diablo ha venido a mi vida de una u otra manera. Dice la palabra del Señor, el ladrón ha venido para robar, matar y destruir. Y el Señor ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Y Ramón y yo varias veces hemos sufrido robo en nuestra casa, ¿no? Y entonces, yo la primera vez que me robaron en Moller, entendí ese versículo. Lo primero que me vino a la mente cuando nos robaron fue ese versículo. Porque entré en casa, estaba todo tirado, los cajones por el suelo, las sábanas tiradas, la comida tirada, tiraron todo. Y la imagen, la vidriera toda reventada, los cristales, la imagen es de una desolación que se te encoge el corazón. El rastro que el ladrón deja. Entonces, ¿cómo saber que el diablo está llegando a mi vida? El diablo no va a venir, todos lo sabemos, con tridente y con cuernos. Pero ¿qué rastro, qué produce en mí esto que está pasando? Yo digo, cuando llegas y lo encuentras todo destrozado, te entra una desolación terrible. Y hoy, preparando esto, me acordaba, esto es lo que produce el diablo en nosotros. Cuando viene y susurra algo, cuando viene y escuchamos voces. O sea, ¿cómo saber si esto que estoy escuchando es de Dios o no es de Dios? ¿Qué rastro deja dentro de nosotros? Dios, y lo vamos a ver ahora, Dios, aunque me tuviera que corregir, me produce esperanza. Dios, si me viene aún para corregir, dice, o sea, esto no te es permitido más en tu vida, espabilas o espabilas. Pero entonces me está corrigiendo, pero no me está desechando, por ejemplo. El diablo cuando viene, siembra algo, lo que sea, y a mí no me queda ni esperanza, ni gana, ni alegría, ni gozo, ni fuerza. Entonces, aprendamos a discernir qué voces estamos escuchando. Y me gustaría, y todos conocemos, vamos a solamente pasar por alto, la vida de Elías. Es un hombre que a mí me fascina en la Biblia, la vida de Elías, ¿no? Entonces, porque ahí, o sea, todos tenemos que asumir que en cada uno de nosotros hay luces y hay sombras, en todos nosotros. Uno puede ver que uno puede tener una fe increíble para algo y morirse de miedo por una tontería. Y uno puede ver en otros, somos más dados a verlo en otros que nosotros, que hay alguien que es súper capaz para algo y una nulidad para otra cosa. Y a veces ver esa nulidad en otras cosas nos hace pensar que esta persona no se la válida. No, es como cada uno de nosotros tiene luces y tiene sombra. Y en el caso del profeta Elías vemos el gran hombre de Dios, el gran profeta de Dios, haciendo proezas increíbles, siendo usado por Dios, y luego vemos a un hombre huyendo y que se quería morir. Yo no sé, no lo digas en voz alta, pero ¿alguna vez te has querido morir? A mí me han pasado muchas cosas, pero de momento no me he querido morir, ¿eh? Pero bueno, pero es algo muy común a la raza humana.
atravesar momentos de no veo esperanza. Si me desapareciera, me sentiría mejor de lo que estoy, ¿no? Entonces, Elías en Primera de Reyes, capítulo 17, todos conocemos la historia, y voy a ir leyendo versículos por arriba, para no tomar tanto tiempo. Todos conocéis que profetizó durante el reinado de Acab y del reinado de Jezabel. Toditos dos, en muy mal estado, ¿no? Y quiero que veamos en esta noche, porque muchas veces esto se ha usado para hablar en detrimento de la mujer, y tenía tela, de la Jezabel, pero tenemos que ir un poquito más allá. No tiene que ver con que fuera una mujer o fuera un hombre, tiene que ver con el espíritu que obraba detrás de esta persona. Y este espíritu obró en Jezabel y obra en cualquier otra persona, llámese hombre o llámese mujer, ¿no? Entonces empieza la historia en Primera de Reyes 17, que dice Elías en el versículo 1. Entonces Elías Titita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y conocemos la historia que se empezó, o sea, no hubo lluvia, hubo una gran sequía, una terrible sequía. Dice que los arroyos se secaron, y más adelante dice que el rey, el mismo rey y su ayudante se repartieron el país para ir a mirar dónde había todavía un rastro de agua para alimentar el ganado. O sea, conocemos la historia que se vivió una sequía terrible que duró unos 3 años. Entonces, yo tengo subrayado en mi Biblia, en el capítulo 2, en el versículo 2, perdón, y dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente a Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y Elías hizo conforme a la palabra que el Señor le había dado. Encontramos aquí, de lo que quiero hablar hoy, la primera vez, ¿cuál era la voz de Dios sobre este hombre? Este hombre dio la gran profecía de que venía la sequía terrible. Inmediatamente tenemos registrado: y vino a él palabra de Jehová y le dijo: vete, sal, escóndete, y yo mandaré que tú... ¿Cuál fue la palabra de Dios para él? Lo sacó del medio y dijo: y escóndete ahí, yo voy a mandar a los cuerpos, yo te voy a sostener. Entonces, yo me apunté como la primera vez en este pequeño relato, que la voz de Dios vino sobre este hombre, a él, ¿no?, trayendo dirección a su vida. Y encontramos que es una voz que le dice: yo te voy a cuidar. ¿Te acuerdas que acababa de profetizar que venía una sequía terrible? Y así fue. Y en medio de eso, la voz de Dios para su hijo fue: yo te voy a cuidar. Lo que has dicho es verdad y es mi palabra, y yo a ti te voy a cuidar. Esa es yo lo tengo subrayado como la primera vez. Y luego va pasando el tiempo y seguimos en el versículo 8, que habla de Elías y la viuda de Sarepta. Y conocemos, había una hambruna terrible en este tiempo, ¿no? Y llegó el profeta y le pidió que le diera de comer. Y la viuda, en el versículo 12, dice: ella le respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esta mujer lo estaba exagerando, era lo último que tenía. Y este hombre le dijo: vale, pero hazme primero a mí de comer. Nosotros hoy diríamos una caradura impresionante. O sea, la mujer no tiene para comer y viene el siervo de Jehová y le quita lo que le queda. Pero él le dio palabra de Dios: no te va a faltar. Y así fue, ¿no? Conocemos la historia que la harina de la tinaja no se acabó nunca. Todo el tiempo que duró la sequía, o sea, fue increíble. Dios sostuvo a la mujer y al hijo por causa de Elías. Entonces, más adelante conocemos también, en unos versículos más adelante, digo para ir resumiendo, cómo se va y se muere el niño. Entonces, ¿dónde estaba el respaldo de Dios sobre este hombre que va a una casa? Como dice en el Nuevo Testamento: a la casa que vayáis, vuestra presencia bendecirá la casa, ¿no? Y en este caso va
La mujer lo bendice a él y se le muere el niño. Y vemos a la mujer con toda la lógica del mundo lamentándose. Conocemos la historia como Dios usó a este profeta para resucitar el niño. Dice más abajo en el capítulo 18, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate acá. O sea, 3 años llevaban en sequía. Y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Otra vez Dios trae palabra exacta para este hombre y para este rey, ¿no? Entonces, él salió, dice el relato, y encontró al servidor de Acab y le dijo, dile al rey que lo quiero ver. Y el hombre le dijo, ni en bromas, o sea, por menos me matarían, ¿no? Resumiendo. Pero le dijo, dile al rey que yo lo voy a ver. Y dice más abajo en el versículo 17, cuando finalmente Elías llegó a la presencia del rey, ¿qué le dijo Acab? Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y le contestó Elías, yo no lo he turbado, versículo 18. Yo no he turbado a Israel, sino que tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Y voy a hacer un paréntesis. Siempre que nosotros ponemos algo o alguien delante de Dios, es maldición para nuestras vidas. Y hoy en día hay todas estas cosas tan filosóficas y tan psicológicas de tú le amonestas a una persona y dices, ay, no me condiciones, no me maldigas. O sea, el niño no va a estudiar, el niño se escapó del colegio, la madre le dice, estúdiate porque si no, no tienes futuro, y ahora resulta que es una maldición que se le está dando al niño. No, se le está diciendo, por este camino es lo que te vas a encontrar. No decírselo sería una tragedia. Entonces, él vino y le dijo a Acab lo que estaba pasando, y ¿qué resultó de ahí en adelante? Le dijo, se fue al monte Carmelo y confrontó a los profetas falsos de Baal. Y dice en el relato que, conocéis la historia, ¿no? Él dijo, el Dios que conteste, este será Dios. Y vemos que ellos hicieron sus sacrificios en el capítulo 18, y ellos clamaron y clamaron y clamaron, y dice que ya se excedían, se malherían, pero no bajó fuego del cielo sobre el sacrificio. Y conocemos la historia que luego Elías tuvo la santa paciencia de esperar hasta el atardecer, que nada ocurriera. Y Elías levantó un altar con 12 piedras, puso un sacrificio. El carácter de este hombre. Mira, si hay sequía, con una chispita que salga por ahí, hay un incendio. Y él, para que por si acaso alguien decía que alguna chispita salió, dijo, no, que echaran agua. Y echaron agua. Dice que cubría, que caía y que se llenó la zanja. Y Elías levantó la voz y le pidió a Dios, sí, Señor, o sea, que esta gente conozca que solamente hay Dios, ¿no? Y conocemos la historia, descendió fuego del cielo y entonces Elías mató a los 450 profetas falsos, ¿no? Pero, amigos, llegó el cuento a palacio. Y encima fue el rey Acab y le dijo a su esposa, dice, subió Acab a comer y a beber, y Elías subió al monte Carmelo, perdón, me he adelantado la historia todavía. Elías entonces le dijo a Acab que venía la lluvia, en el capítulo, vamos casi al capítulo 19. Dice que subió al monte Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro sobre sus rodillas y le dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Conocemos la historia, subió, miró y no vio nada, y le dijo, sube 7 veces. Y a la 7ª vez que dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y dile acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel. Pero empieza el capítulo 19 y dice, acá dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aun me añadan, si mañana a estas horas
no he puesto tu persona como la de uno de ellos. No le dijo mucho, no se tardó mucho rato la mujer, pero la amenazó de muerte. ¿Y qué ocurrió en el versículo 3? Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí su criado. Y nos quedamos con esto, dejó allí su criado en primer lugar. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino, se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, otra vez la voz de Dios, un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. Versículo 7, otra vez. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate, come porque el largo camino te resta. Y se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta ver el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Otra vez vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Conocemos la historia, ¿verdad? Que vino un estruendo, dice, pero ahí no estaba el Señor. Y luego vino un silbo apacible, y cuando vino el silbo apacible, el profeta reconoció que ahí estaba Dios. Y dice: cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí él vino otra vez una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo, otra vez, dice, he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y otra vez, le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Rey por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abeola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y aquí quiero dejar la lectura un poco para que viéramos la historia en general. Encontramos que vino la voz de Dios y le dio una dirección para su vida. Y fue así, tal y como Dios le había dicho. Él hizo grandes milagros, hizo grandes proezas, y en una de esas vino otra voz, que en este caso fue Jezabel. Y le dijo: así me hagan los dioses y mañana, si yo no te mato. Y piensa, una voz que vino de Dios le dio dirección a su vida y lo encaminó. Una voz que vino de parte del mismo diablo produjo en él tal temor, que salió huyendo. Y dice que huyendo deseaba que Dios mismo lo matara. Mira, hemos de ser muy cuidadosos de qué voces dejamos entrar a nuestra vida. Porque voces va a haber de todos los colores. Pero toda voz que me paraliza, toda voz que me aísla, toda voz que me aparta de lo que Dios me dijo que hiciera, puede ser nefasta para nuestras vidas. Mira, lo que Jezabel le dijo, lo que produjo en este hombre, lo desenfocó de lo que Dios le había mandado hacer. Viendo el peligro, viendo el panorama, huyó. Dios le había dicho algo, pero él viendo el panorama, huyó. ¿Os acordáis de Pedro cuando caminó sobre las aguas? Mientras él se mantuvo viendo a Jesús, hizo lo que ningún otro ser humano ha hecho, que hasta donde sabemos. En el momento que él miró a los lados, a los problemas y a las circunstancias, comenzó a hundirse. Entonces, ¿qué necesitamos hacer cada uno de nosotros? Mantenernos viendo, mantenernos oyendo lo que Dios me ha dicho que haga. Y voy a poner un ejemplo que parece que no viene al caso. Dios a lo mejor me ha mostrado por su palabra, por una predicación, por una canción, por lo que sea. A lo mejor que yo necesito perdonar a alguien.
o necesito pedir perdón a alguien. Y pues podemos empezar a escuchar otras voces, te van a tomar por tonta, total, esta persona lo hizo peor que tú. Son otras voces que me desvían de lo que yo sí sé que Dios me dijo que haga yo. Parece que no es tan importante, pero empiezo a salirme fuera de aquello que Dios me dijo a mí. Llámese pedir perdón, llámese perdonar, llámese que Dios a lo mejor nos ha dicho. Nosotros sabemos en nuestro corazón que Dios nos ha dicho: te sacas de este ambiente, te sacas. Y se encarga el diablo de traer una descombre con lo que te ha costado llegar hasta aquí. Y dice, pues es verdad, toda la vida luchando por esto. Y simplemente nos empezamos a desviar de aquella voz que Dios sí me dijo en mi interior que hiciera o que dejara de hacer. Otra cosa que produjo en este hombre: egocentrismo y autolástima. Cuando él dijo, solo yo he quedado, lo dijo 2 veces además, solo yo he quedado. No hay nada peor, y ahora hablo para nosotros como pueblo de Dios, no hay nada peor que cuando nosotros sentamos en esta cancioncita de solo yo me intereso por esto, nadie le preocupa esto, nadie, automáticamente te separa del pueblo de Dios. Y Dios, si va a hacer algo con nosotros, lo va a hacer en su pueblo, en medio de su pueblo, porque Cristo está edificando su iglesia, no mis ideas ni mis proyectos. Y yo siempre digo, no, el Señor es de lo que yo siempre tengo respeto y temor. Señor, ayúdame a ser productiva en medio de tu pueblo, porque Dios está edificando su iglesia. Y Él va a seguir edificando su... A todos creo que hemos experimentado que hay alguien que ha sido muy valioso, o con dones, o predicadores, o pastores, y hoy me están sirviendo al Señor. Lamentablemente todos conocemos estos casos. O la han liado muy grande y no están sirviendo al Señor. Tenemos que entender una cosa: ellos no están sirviendo al Señor. Pero la iglesia no se murió. La iglesia no se cerró. La iglesia no desapareció. Porque el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. Entonces, Él lo va a hacer conmigo o sin mí. A mí me interesa que cuente conmigo. A mí me interesa, si Dios va a bendecir, a mí me interesa estar en el medio, porque si llueve, a mí me va a caer también. Entonces, cuando nosotros entramos en esta autolástima, o en esto es algo muy peligroso. Es algo tan peligroso aún en nuestras familias. Y todos hemos pecado de esto, ya me pongo la primera. Cuando decimos, en esta casa a nadie le importa. Esa voz que divide de las otras personas de tu casa. Esa voz divide el matrimonio. A nadie le importa. No es un pecado muy grande. Y seguramente que las vecinas te dirán, sí, hija mía, tienes razón, solo tú. Si no fuera por ti, esta casa se hundía. Pero esas son las otras voces que me apartan, porque Dios quiere no bendecirme a mí, Dios quiere bendecir mi familia. Entonces, esas voces tenemos que aprender no solo a detectarlas, sino a pararlas a tiempo, porque entran y son una mala semilla, crecen como la cizaña dentro de nosotros. Entonces, entró el egoísmo que nos pasa a todos nosotros. Él decía, o sea, egocéntrico y autolástima. Él decía, solo yo he quedado. ¿Y qué le dijo Dios? Dijo, ay, nene, que has hecho mal la cuenta. Que de momento tengo 7,000, ¿eh? Pero te das cuenta, cuando nosotros oímos otras voces, se nos distorsiona la realidad de las cosas de una manera terrible. Cuando nosotros tenemos un problema de salud,
¿Qué voz escuchamos? Hombre, si tenemos cáncer no vamos a decir que tenemos jaqueca. Pero después de tener un diagnóstico, tengo que saber esta otra voz que dice que Dios tiene la cuenta de mis días, de que Dios tiene un propósito para mi vida, que Dios sigue sentado en su trono y todavía gobierna, que Dios tiene la última palabra. Entonces, cuando enfrentamos situaciones así, ¿qué voz dejamos crecer dentro de nosotros? ¿Que Dios continúa conmigo? O ya vemos, hermanos, que nos vamos a morir. ¿Qué otra cosa produjo las palabritas tan pequeñas que le dijo Jezabel? Los separó de aquellos que le podían ayudar. Y estoy hablando del criado. En aquella época, esta gente tenía un criado que era el que iba, el que preparaba las cosas, el que siempre era su mano derecha. La voz que no viene de Dios me separa de aquellos que me podrían ayudar. Me separa de aquellos que me podrían cuidar. Con todos los defectos que podamos tener. Pero Dios siempre tiene gente para cubrirnos las espaldas. Y no digo para taparnos las tonterías, digo para que no nos caigamos para atrás. ¿Vale? Dios siempre tiene gente que me cuida. Dios siempre tiene gente que me para. Dios siempre tiene gente que me llama la atención. Recuerdo Sara, la que son pastores en María Victoria, hace muchos años, cuando ella vivió con nosotros una temporada, y la misionera Débora también. Y ella muchas veces me decía, acompáñame, Esther, tal. Y yo siempre le decía, porque a lo mejor estaba agitada o algo, y si me esperas un rato, me ducho, te acompaño. Y lo que sea. Y entonces un día yo le conté una situación que estaba pasando, que estaba preocupada por mi hijo Samuel cuando era pequeño. Y ella se quedó escuchándome, y cuando yo terminé de hablar me dijo, para tomarme el pelo, para tomarme el pelo, me digo yo, si te ducharas, ¿no mejoraría? ¿Qué tiene que ver? Pero, ¿qué quiero decir? Son personas que Dios pone, a veces me hizo darme cuenta a mí de cosas al contestarme así. No siempre para darme la razón, muchas veces para pararme. Muchas veces para pararme en el camino. Y yo, para que no me salga del camino, Dios me ha puesto aquí la ayuda idónea. La ayuda idónea que no permite que me salga del camino. No es broma, los que conocen a Ramón ya saben que así es. No siempre me da la razón, muchas veces. Me gustaría que me la diera más a menudo. Ahora que lo digo al público para ver si le digo algo. No, muchas veces no me da la razón. Y he aprendido una cosa con los años, que algunas veces acierta. Vaya que me pese, algunas veces acierta. No, ¿qué quiero decir? Dios nos pone parte del pueblo de Dios, no todo el mundo, pero Dios nos pone a alguien que a veces me anima, a veces me consuela y a veces me dice, te estás pasando de tontería ya. Y este hombre, en su desenfoque, dejó a su criado y se fue solo a esconderse en la cueva. Entonces, te das cuenta de que qué voces escuchan, pueden y producen cosas en nosotros que me pueden estar apartando totalmente de lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿no? Otra cosa que encontramos es, se volvió nómada, salió huyendo una vez, salió huyendo la segunda vez, y yo puse en mis notas, la Biblia nos habla de que para dar fruto necesitamos estar plantados y arraigados. Una planta, y a mí me encantan las plantas, tú la cambias una vez de tiesto y a lo mejor mejora o crece, pero tú la vas cambiando de tiesto, se muere. Se muere, sí o sí se muere. Entonces nos habla de necesitamos estar plantados, necesitamos echar raíces en la casa de Dios, necesitamos echar raíces donde Dios está obrando, y en estos tiempos son muy peligrosos. Como nunca necesito echar raíces en medio de la casa de Dios. Me acuerdo del Salmo, ¿no? Que dice
bienaventurado el varón, no, sino que el que está plantado, dice, junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Y su hoja no cae. ¿Y qué más dice? Todo lo que hace prosperará. Y no tiene que ver con el dinero, que pudiera ser. Tiene que ver, la prosperidad según Dios, tiene que ver con que yo estoy satisfecha. La prosperidad según el mundo es, yo tengo 2 hijos, un abogado y un médico, entonces yo he sido buena madre. La prosperidad según Dios es, Dios me ha bendecido y mis hijos son gente temerosa de Dios y productiva. No tiene que ver con qué carrera estudian, pero tiene que ver con que Dios está con nosotros. Dios me ha bendecido. El respaldo de Dios está sobre nuestras vidas. Otra cosa que encontramos aquí, me gustaría ir terminando. Las palabras de Jezabel produjeron en el profeta agotamiento físico, mental y emocional. Quería morirse. Y mira, vino el ángel, le dio de comer, trajo la comida, comió, bebió, dice, y se volvió a dormir. Entonces, cuando tú estás pasando por un tiempo de que no tienes fuerzas, no tienes motivación para hacer las cosas, examina qué voces estás dejando entrar en tu vida. Examina con quién te rodeas. Examina qué escuchamos en la televisión, en la radio, en el YouTube. ¿Qué estamos dejando entrar? Si estamos viviendo con cualquiera de estas cosas, posiblemente nuestros oídos se han abierto para escuchar lo que no deberíamos haber escuchado. Entró también en una desilusión terrible. Deseaba morirse. En una pérdida de identidad. ¿Y por qué lo digo? Porque dice, mátame, Señor, porque no soy mejor que mis padres. Dios lo había levantado como el gran profeta. Era lo mejor que había en ese momento en la tierra de parte de Dios. Pero él se sentía, yo no soy mejor que mis padres, mejor me muero. Entonces, me gustaría ir terminando. Por último, yo he puesto otra cosa. Era una persona oprimida. ¿Y por qué lo quiero decir? ¿Por qué lo estoy diciendo? La opresión tiene que ver, la opresión que quiero hablar, tiene que ver con la obsesión en la mente que oprime el alma. Cuando hay un pensamiento que está pum, es cuestión de tiempo que baje aquí abajo. Cuando la voz que no es de Dios está entrando, va a afectar mi alma, sí o sí, y el alma tiene que ver con mi voluntad, o falta de voluntad, tiene que ver con mis emociones, tiene que ver con mis decisiones. Entonces, ¿podemos vivir oprimidos? Sí, seguro. Seguro. Tiene que ver con qué estoy dejando entrar a mi vida. Y quiero ir cerrando. He hablado al principio de que yo soy consciente de que estamos viviendo tiempos de oportunidades, de que estamos viviendo cielos abiertos. Pero puede llover sobre todos y no caerme una gota a mí encima. Dios puede estar bendiciendo un lugar y yo secándome por dentro. Porque tiene que ver con qué dejo entrar a mi mente, qué dejo entrar a mi espíritu. Va a producir un efecto. Y yo creo que estamos en tiempos donde, a pesar de nosotros, a pesar de que no lo hemos hecho todo bien, a pesar de nuestros muchos fracasos, y un buen ejemplo es Elías, ¿verdad? Después de oír de Dios claramente algunas cosas, en la menuda depresión tuvo. Pero a pesar de todas estas cosas, Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos. Y conocemos que el principio es: te bendeciré, le dijo a Abraham,
y serás bendición. Entonces, abramos los ojos en este tiempo. Salgamos del lugar donde no estoy recibiendo bendición. Y son momentos para tomar decisiones. Hay amistades con las que tenemos que tener el saludo y poco más. Si cuando yo me separo de esa persona, después de tomar un café, después de hablar con ella, yo me noto seca, para ti piensa. Para ti piensa. Si cuando yo estoy con alguna persona, y aunque la cosa esté difícil, no estoy hablando de estas tonterías, de Dios te va a empoderar, de Dios no estoy hablando de esto. Estoy hablando que te diga, bueno, yo voy a orar por ti. Es que vamos a orar a ver si Dios te abre la puerta. Vamos, estas son las voces que necesito dejar entrar a mi vida. Para no desenfocarme. Para aprovechar este tiempo que Dios nos ha dado. Y ahora, ya que nosotros como iglesia, ¿qué te ha dicho Dios que hicieras? Y esto es algo muy personal para cada uno. ¿Qué piensas que te ha dicho Dios que hicieras? ¿Cuántas veces a lo mejor hemos sabido de invitar a ese compañero de trabajo? Y no digo solo a la iglesia, a tu casa a comer, a tomar un café. O sea, interésate por él. Y hoy tenemos una excusa, pasado tenemos otra excusa, pasado tenemos otra excusa. Cuando nos venimos a dar cuenta dentro de un año, andamos mirando para dónde y no sabemos ni para dónde es. ¿Por qué? Porque Dios me habló. Dios me habló. Y yo no lo vi tan claro y me fui por otro derrotero. Entonces, vamos a orar en esta noche. Dios, ayúdame a regresar. Me gusta porque le dice, vete y regresa. Y, ¿sabes? Quería dejar claro, las veces que Dios vino y le habló, siempre le hizo bien heridas. Cuando vino el ángel, vino y le dijo, lo despertó y le dio de comer. No le llamó vago, no le llamó que se lo merecía, o sea, que podía haber sido. No le dijo, tantas veces que has visto el poder de Dios y ahí como una gallina escondida. No le habló así la voz de Dios. Ahora tampoco lo dejó seguir durmiendo. ¿Te das cuenta? Pero le trajo esperanza. Y en la última parte que leí, lo último que le dijo es, vete, levántate, porque ungirás a este por rey, y ungirás a este otro por rey, y ungirás a Eliseo por profeta. ¿De qué está hablando? Te voy a seguir usando. Te voy a seguir usando. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. O sea, yo todavía no me he olvidado de lo que yo te dije que podía hacer. Y creo que todos podemos decir, madre mía, pues sí que la he liado y estoy bien lejos de lo que Dios me dijo a veces. Pero la voz de Dios cada vez que vino fue para alentarme. Cada vez que vino fue para decirle, levántate y vete y levanta a este por rey, levanta al otro por profeta. Vamos a hablar en esta noche. Y ya vamos a tomar un momento. Si he entrado en apatía, posiblemente he estado escuchando voces que no tenían nada que ver con lo que Dios quiere para este tiempo. Posiblemente, y las voces que no convienen son las que te dicen que no vales para nada, pero también son las que dicen que tú eres la última Coca-Cola del desierto. Pero dentro de nosotros sabemos que no es así. Entonces me produce frustración de todas maneras. Porque pasa el tiempo y no se cumple. O sea, el diablo nos puede empujar por exceso y por defecto. Vamos a orar. Si he entrado en apatía, Dios, ayúdame a regresar al lugar y al momento en que tú me hablaste. Si he descuidado lo que Dios ha puesto en mis manos, y a veces queremos tener una falsa unidad. Cada uno de nosotros sabemos que valemos por lo menos para algo. Para algo valemos.
y no lo hemos tomado en cuenta. Hemos estado mirando para qué vale el otro y no hemos hecho nuestra parte. Vamos a pedirle perdón al Señor. Y vamos a darle gracias, porque la voz de Dios siempre viene para decir, levántate. Porque Jesús dijo, el que a mí viene, no lo echo fuera. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. La voz de Dios siempre es, todavía yo te voy a ayudar. Todavía te puedes levantar. Todavía puedes cambiar. Todos nosotros tenemos algo ahí pendiente. Que Dios nos ha dicho, deja ya esto. Déjalo ya. Hace muchos años estuve al lado de una persona, y creo que lo he compartido, que le estaban dando una profecía, y la profecía fue, y era verdad, le conocíamos, eres alguien muy valioso, y yo te he dado muchos talentos, no te puedo usar en tu carácter. Así fue, directo. Pero a veces nosotros también hemos vivido esto de Dios. Cuando Dios nos dice, yo te dije que hicieras tal cosa, por vergüenza, por temor, por no sé qué, porque nadie más lo hace, por no sé qué, no has hecho. Vamos a decirle, Señor, perdónanos. Perdónanos porque no he sabido valorar tu palabra sobre mi vida, porque no he sabido aprovechar oportunidades. Pero la gracia de Dios está hoy para decirnos, levántate. Levántate. Yo quiero usarte a ti. Yo quiero que pongas eso que tú sabes hacer a mi servicio. Y ayer hubo bastantes hombres aquí. Una iglesia se hace con predicaciones, se hace con alabanzas, se hace con muchas cosas. Y se hace con alguien que la pinte. Y se hace con alguien que mueva cosas. Entonces nos damos cuenta que todos podemos y todos tenemos algo que Dios ha depositado en nosotros. Y muchas veces no usamos ni valoramos, pero queremos hacerlo. Y me gustaría, no sé si en el grupo de iglesia, todos estos contactos que habéis estado hablando, invitando, el chico que dijo Mónica el otro día, vamos a poner sus nombres ahí para estar orando. Dios usa a Mónica cuando vuelva a encontrar a esta persona. Dale las palabras. Dios usa a Laura con esa mamá. Dios usa... Vamos a ponerle nombre y vamos a estar orando. Porque Dios te ha puesto para ser útil. Dios te ha puesto para bendecir a otros, a cada uno de nosotros. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar.